Shalom Alejem, bienvenidos a todos.
Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה bidvaro. Esta clase va a ser brindada para refuá shlema de Hannah Miriam Baglili Rivka, curación completa, absoluta, inmediata, y que Bezrat Hashem veamos la llegada del Mashiach ahora mismo. Tratamos de hacerle llegar esta melodía que acabamos de escuchar a la mayor cantidad de gente posible, y como primero se le hicimos llegar a toda la gente que concurre a nuestras clases, que colabora con nosotros, ustedes saben que para que haya bendición, incluso en lo que todos hacen, todo lo que ustedes hacen, y el esfuerzo que ustedes realizan, todo esto tiene que llegar a todo el mundo. Entonces por eso lo hemos puesto en nuestra página, hemos subido la letra en hebreo, la traducción, y también se puede bajar la melodía. Así que aquellos que no lo recibieron, lo pueden tener aquí en este enlace. La semana anterior, el jueves, fue un día muy activo, estuvimos en Yerushalayim. Al mediodía llegamos y participamos de una alegría que últimamente se está repitiendo, que es participar y ayudar en la conversión de una familia, en este caso que vino de Perú, y hacemos lejaim por ellos también, que se inicien la nueva vida para bendición y que vean la mano de Dios en todos sus pasos. Luego fuimos a la Universidad de Yerushalayim, a la Universidad de Hebrea, y allí participamos del seminario de psicología de la Escuela de Torat HaNefesh del Rab, donde se hablaron de distintos temas. Y en la noche fuimos al Shiur del Rab, que como ustedes saben ahora es los jueves a la noche. No teníamos buena conexión de internet, no pudimos traducirlo, pero de todas maneras es bastante complicado traducir, por lo menos en una forma honesta y correcta, todas las cosas que explica el Rab, y por eso nos dedicamos durante la semana siguiente, una o dos veces de nuestras clases, para explicar un poco lo que nos dio el Rab. Y con la ayuda de nuestros amigos que colaboran en la traducción, tratamos de mandar la traducción un poco en Shabbat. Este Shabbat mandamos la traducción de las parshot anteriores, de Vayera, de Bo. Nos falta todavía completar la traducción de esta semana pasada, Beshalach, todavía no la pudimos mandar, y vamos a empezar a traducir, a explicarla un poco ahora. De todas maneras, estamos formando un grupo bajo la coordinación de Jenny de Buenos Aires, para poder traducir, a veces son 12, 16 páginas del inglés, en hebreo es más todavía. Entonces, si cada uno toma una parte de esas páginas, entre todos podemos traducirla, e incluso ese mismo viernes, para el Shabbat, poder mandar una parte, aunque sea, y para la semana siguiente poder tener la traducción completa. Aquellos que quieren recibirla en inglés,
La semana que viene vamos a empezar a enviar también la traducción al inglés y al hebreo, ¿por qué no? Que tenemos de este jueves, para aquellos que dominan un poco el hebreo, el inglés, puedan ir anticipando. Mientras tanto, nos ocupamos de explicar todas estas cosas. En en esta charla del Rab, se unieron varios puntos importantes en base a la perashá de la semana, que es la perashá Beshalach, que fue la semana anterior, donde vimos cómo el pueblo de Israel salió de Egipto, y eso está conectado con los temas psicológicos que implican cada uno de los eventos que allí acontecieron, y conectado con el tema de la Inbet del Reb Rashab, que vamos a ver ahora. Entonces, por un lado la perashá está dividida en 4 partes, hay 4 puntos principales, la perashá de la semana, de acuerdo por supuesto con las 4 letras del nombre de Dios. Yud, que es Jochma, es la apertura del mar. La apertura del mar rojo. La Hei superior, que es Binah. Luego vamos a explicar la relación perfecta que hay entre estas cualidades, entre las sefirot y cada uno de los acontecimientos. ¿Cuál fue el segundo? ¿Alguien sabe cuáles fueron los 4 acontecimientos principales de la perashá anterior? En el chat Yanni puso su email, así que aquellos que quieren colaborar con la traducción, incluso con la corrección y de otros trabajos, tenemos muchas cosas para traducir, así que todos los que quieran colaborar o que conozcan gente que quiera colaborar, incluso los que no saben inglés que pueden corregir la traducción que ya está hecha, serán bienvenidos. Muy bien. Entonces, la muerte de los egipcios fue en la perashá anterior, en la perashat Bo. Acá ya el pueblo de Israel salió. Ah, sí, por supuesto, la muerte de los egipcios dentro del mar, pero todo eso está incluido dentro de todo lo que se llama Kriyat Yamsuf, la apertura del mar. Después que salieron del mar, está lo que se llama Shirat Ayam. Entonces, la apertura, la rajadura del mar de los juncos, tiene que ver con Jochma, porque Jochma es justamente esa revelación. Cuando se abre el mar, simboliza que sale a la vista las profundidades del mar, aquello que estaba oculto, que es justamente la revelación en Jochma del inconsciente. Muy bien. Entonces el segundo es Shirat Hayam, que es el canto del mar. Y el canto del mar fue protagonizado especialmente por las mujeres. Todos cantaron, pero las que primero salieron a cantar, a agradecer a Dios, fueron las mujeres con sus panderetas y así levantaron a todo el pueblo. Luego viene la Vav, y la Vav, que es Zairampin, las 4 cualidades del corazón.
tiene que ver con lo que se llama Parashat Amán. No es Amán el del Purim, el malvado, sino que es la porción que relata del man, el pan del cielo que cayó del desierto. El man tiene que ver con Dat. Y el Dat es justamente donde está incluido las cualidades del corazón, las que van a dar lugar a que surjan las cualidades del corazón. Entonces, esto tiene que ver con la Bab del nombre de Dios. Y la G inferior es el último acontecimiento, que por supuesto es Malhut, el reinado. ¿Quién sabe cuál fue el último acontecimiento? Algo muy importante. Que es Amalek. Muy bien, Ángel. Lo que se llama Milhemet Amalek, que es la guerra contra Amalek. Entonces, en base a estos 4 eventos de la Perashá Beshalach, el Rab desarrolla toda una serie de acontecimientos psicológicos que también tienen que ver con el Ain Beis de la semana, que se refiere a los Keilim, a los recipientes, que vamos a ver hoy específicamente cómo se construyen recipientes. Todo el tema de la psicología y de la Torata Nefesh, el psicólogo, el asesor, ¿qué es lo que hace? Es ayudar a la persona a construir Keilim, o otra acepción de Keilim, que normalmente se traduce como recipiente, es darle herramientas, darle armas a la persona para que pueda enfrentarse al mundo, y esas herramientas, esos Keilim, entonces son todo tipo de herramientas que sirven para contener y expresar toda esa luz que viene del inconsciente, esa luz del mundo del caos, como dice el Rebbe, dentro de Keilim de Tikkun. Entonces, al principio de la Perashá, de esta semana, la continuación de la Perashá Beshalach, Rashi nos trae algo que tiene que ver con Yitro. Él escuchó acerca de la partición del mar, acerca de la guerra de Amalek, y entonces nuestra Perashá, que comienza con la partición del mar y termina con la guerra de Amalek, significa que todo eso es una preparación para lo que va a suceder en la Perashá siguiente, en la semana de la Perashá Yitro, donde leemos la entrega de los 10 mandamientos, Matan Torah. Justamente porque esta perashá se llama Yitro, y la perashá donde se leen los 10 mandamientos se le dio el mérito a esta persona, a Yitro, que no era judío,
para que sea llamada en su nombre, nada más y nada menos que la Perashá donde se entrega la Torá. Entonces vemos cómo la partición del mar y la guerra contra Amalek son requisitos necesarios para la entrega de la Torá. Entonces, como dijimos recién, los 4 eventos estos tienen que ver con las 4 letras del nombre de Dios, tienen que ver con los milagros que se producen, la revelación que uno recibe en Jochma a partir de el inconsciente es verdaderamente un milagro, como los milagros que se vieron en la partición del mar. Entonces la Yud, que es el principio de la revelación, de la creación del mundo, desde el mundo de Atzilut, es verdaderamente un milagro, algo que está por encima del entendimiento de las leyes de naturaleza. Es como la transformación de lo espiritual en lo material. Y por eso luego viene la canción del mar, donde se agradece y se canta a Dios por esas revelaciones, y también se agradece después por la entrega del man, del pan del desierto. Entonces, así como Binah es una consecuencia de Jochma, todo lo que hay en Binah es la expansión y la meditación acerca de las revelaciones de Jochma, así también el canto del mar es la respuesta al milagro de la apertura del mar. Es el canto de las almas del pueblo de Israel que agradecen a Dios en respuesta a ese milagro. Entonces, por eso corresponde a la Hei. Esa Hei simboliza el trono de gloria, que es justamente el origen de las almas del pueblo de Israel. Y esa es la Hei superior. Así como la Hei inferior es Malhut, es el trono del rey inferior, la Hei superior es el trono donde se sienta la Yud, donde se asienta el rey superior. Es sabido que Hizkiau, el rey, descendiente del rey David, era digno de ser el Mashiach, pero cuando él fue testigo de un milagro, cuando Sanjerib, el emperador de Babilonia, vino a destruir Jerusalén y no lo pudo hacer milagrosamente, él se fue a dormir. La noche anterior, mostrando la confianza en Dios, se fue a dormir y después cuando triunfó, cuando el pueblo de Israel triunfó frente a los babilonios, él no cantó y por eso no fue el Mashiach. Entonces una de las cosas fundamentales para triunfar en la vida es cuando vemos los milagros de Dios y los vemos constantemente, cantar. Por eso en todos nuestros shurim ponemos nibunim, que salen del corazón, y cada uno de los nibunim, de los cantos que escuchamos, es justamente un agradecimiento a Dios, una alabanza. Más que un agradecimiento, es un reconocimiento y compartir, demostrar nuestra alegría por todo lo que Dios nos da. Entonces, Hizkiau en realidad no era merecedor de ser, a pesar de que era de la casa de David. Sin embargo, él tenía el nivel, de acuerdo con el Arizal, del alma del Mashiach ben Yosef, el Mashiach del lado de Yosef. Y entonces es sabido que el Mashiach ben Yosef viene del lado de Ima. El Mashiach ben David viene del lado de Abba.
Entonces, por eso todo este tema del canto, del reconocimiento a través de la canción, tiene que ver con el Mashiach Ben Yosef y con Binah. Entonces, la partición del mar, como explica el Tania, es un ejemplo de los milagros de Dios y cómo Dios crea y sostiene la realidad en cada momento y en cada momento. Así como Él hizo soplar un viento, Kadim, un viento del poniente, del oriente para que se mantengan las aguas separadas, y eso fue lo que mantuvo constantemente las aguas abiertas para que pase el pueblo de Israel. Eso es ver cómo Dios creó en su momento todas las cosas y cómo las sigue creando constantemente, algo a partir de la nada. Entonces, por eso la partición del mar muerto representa a la sabiduría, la Yud, que representa justamente la creación de algo a partir de la nada, como es el, eh, la creación de este mundo. El maná, por otro lado, tiene que ver con Dad, en lo que llaman la Parashat Aman, la porción del maná, el pan del cielo. Va bien la transmisión hasta ahora, ¿no? ¿Se escucha bien? ¿Está todo claro? Una forma de agradecer a Dios y tener Parnasá constantemente es justamente decir todos los días, en uno de los recuerdos, es justamente recordar cuando Dios nos mantuvo en el desierto con el man. Ineni mamtir lahem lechen minashamayim. He aquí que yo les reparto a ustedes pan del cielo. Cuando nosotros comemos decimos Amotzile Geminares, le decimos a Dios porque saca el pan de la tierra, y en ese momento Él nos mandó pan del cielo. También en Shabbat mandaba doble porción. Entonces, el hecho de que nosotros decimos la bendición del pan, estamos recordando justamente cómo el pueblo de Israel recibía el pan desde el cielo. Así como nosotros le agradecemos por el pan que Él ordena que saque de la tierra, así también Él ordena que salga del cielo. Y este es el sustento, lo que se llama Parnasá. Y viene de el Da'at, la conciencia de Moshe Rabbeinu. Está dicho que hay 3 milagros en el desierto, que cada uno viene de uno de los 3, Moshe, Aarón y Miriam. De Moshe venía el man, el pan del cielo. De Aarón estaban las nubes de gloria. Y de Miriam estaba la fuente de Miriam, el manantial de Miriam que traía el agua. Eso fue lo que sostuvo al pueblo de Israel toda la travesía de los 40 años del desierto, gracias justamente a los 3 hermanos, los 3 líderes del pueblo de Israel. Entonces, decíamos que el man tiene que ver con Da'at, es la conciencia que corresponde a la Vav, del nombre Abaya,
de ese pan que está abajo, que crece de abajo, y que tiene su contraparte en el pan espiritual que venía del cielo, que es el man. Entonces, el Da'at justamente es la conexión que nosotros hacemos, nuestra capacidad para comprender que lo que existe en lo material está también viene de lo espiritual. El Da'at es lo que nos permite unir la paradoja de la transformación de lo espiritual en lo material. Entonces, así como el pan de la tierra sostiene al cuerpo, ese pan espiritual sostenía al cuerpo y al alma del pueblo de Israel. Entonces, por eso el canto del mar es el canto del alma, y con el pan estamos actuando sobre el cuerpo. Entre estas dos historias del canto del mar y el man, hay otro tema que es lo que sucedió en Mara, donde había aguas, el pueblo que tenía sed y quería tomar, y llegaron a un lugar donde había aguas y las aguas estaban amargas. Entonces Moshe tiró un palo, una rama de un árbol, y las aguas se dulcificaron. Entonces es el intermedio entre el canto del mar y el man, indicando que el cuerpo necesita tanto el agua como el pan para vivir. Entonces, Da'at es la fuente del man que viene desde Tiferet del alma. Entonces, así como la otra vez explicamos que toda la Sefirá tiene su Keter, su corona, que es aquello que está por arriba y que le da origen, entonces ese Da'at del maná es el alma de Tiferet, es el Keter de Tiferet, que es la belleza. Entonces por eso el man hace que el cuerpo esté sano. Y el cuerpo por sí mismo representa la Sefirá de Tiferet. Y por fin viene la guerra de Amalek, que es el reinado. La guerra de Amalek corresponde a la Hei inferior de Abaya, que está conectada con la entrega de la Torá por el hecho de que Yitro reconoció al Dios único y fue en la Torá uno de los primeros conversos, en el sentido de que ya el pueblo de Israel estaba reunido y él reconoció viniendo de afuera, reconoció que el Dios es uno, y ese es el primer punto y más importante, no solamente para el judío, sino para aquella persona que quiera convertirse, tiene que el primer fundamento y el fundamento de los fundamentos, así como lo trae el Rambam, es que Dios es la causa de todas las causas y es el uno. Entonces Yitro lo que hizo fue reconocer que la partición del mar y el triunfo en la guerra contra Amalek, que cuando Moshe levantaba los brazos, el pueblo de Israel vencía, y cuando bajaba los brazos, Amalek vencía. Que todo eso era milagro de Dios, del Dios uno. Entonces es la unión entre la Yud superior y la He inferior. Entonces eso es lo que se llama la unificación, la santificación, la glorificación del nombre de Dios. La unión de todas las realidades, de lo más elevado hasta lo más bajo.
Y entonces esto representa la capacidad del pueblo judío de luchar y vencer al Egipto y a Amalek. Egipto, que es la esclavitud frente a las cosas materiales de este mundo, sentirse preso por los límites y por el cuerpo y por las necesidades del ego. Y Amalek representa todo lo opuesto, que también es malo, que es la duda y la falta de confianza en Dios. Esas son dos luchas que uno tiene que estar constantemente pendiente. Entonces, la guerra contra Amalek es justamente construir el reinado que corresponde a la G inferior. Es coronar a Dios por encima de toda duda que uno pueda tener. Y así también está dicho, no hay rey sin pueblo. Pueblo en hebreo se escribe Am. Am es pueblo. No hay rey sin pueblo. No hay Ein Melech velo Am. Ein Melech velo Am. Entonces vemos que la palabra Am está compuesta de una Ain y una Mem, que son las iniciales de Milhemet Amalek. Milhemet Amalek. ¿Sí? Esto es algo que trae la Kabbalah. Entonces significa que así como no hay rey sin pueblo, no hay rey, ¿sí? No hay una guerra contra Amalek, contra la duda. No puede haber un rey en el pueblo si no está preparado y no lucha y no vence a Amalek, que es la fuente, la raíz de todas las dudas. La duda de por qué existe el mundo, quién lo creó, dónde está Dios, si va a venir el Mashiach. Todas las dudas que se crecen, que surjan dentro nuestro, por supuesto somos seres humanos y nos surgen dudas. Entonces, la mitzvah no es no tener dudas, porque eso es algo que no podemos evitar, o sea, que no podemos evitar que nos surjan las dudas, sino que lo que tenemos que hacer, como dice Emil, es no alimentarlas y sobre todo luchar y pelear contra ellas. Y ese es uno de los elementos que tiene que ver, por lo menos luchar. Y si uno lucha y tiene fe, va a ganar, pero lo principal es ir a la guerra. Entonces para eso hay que tener armas, herramientas, Keilim, que es de lo cual nos estamos ocupando en esta clase de hoy. Vamos a aumentar el tiempo, porque ya veo que nos va a ocupar bastante. Esperemos que hoy podamos hacer la mitad de la clase y el miércoles, que tenemos la segunda clase de la semana, vamos a concluir este mamar. Entonces, en esta perashá aparece dos veces el nombre de Dios, que no aparece en el resto de la Torá. En todos los 5 libros de la Torá, este nombre, Yah, Yud, Kei, que son, aparte de ser un nombre en sí mismo, son las dos primeras letras del nombre de Dios. La primera vez aparece en el canto del mar y la segunda aparece en el verso final de la perashá, justamente
con respecto a la guerra de Amalek. Entonces, estas dos veces que aparece el nombre Kia, el nombre de Kia, que una es al principio en el canto del mar y otro es en la guerra contra Amalek, forman, como ustedes ven, una palabra, un verbo, que es Iyie, que significa será, como en el verso, Bayom Ahu Yeh Hashem Echad Ushmo Echad. Y en ese día será Dios uno y su nombre uno. Entonces esto también, estas dos veces que está este nombre en esta perashá, viene a mostrar cómo la guerra contra Amalek y el canto del mar son dos condiciones que la persona tiene que realizar, las dos hey del nombre de Dios, que al unirse simbolizan la unificación de Dios y su nombre. Vamos a meditar un poco en todas estas cosas con una melodía y luego vamos a continuar comenzando con el tema de psicología, que para poder construir los recipientes, primero tenemos que hacer una anulación. ¿Qué anulación? Una anulación del espacio, del tiempo y de la psiquis. Eso lo vamos a ver ahora después de escuchar este nigún. ¿Se acuerdan el nigún de Shalom Aleichem? Que tantas veces vimos, lo vamos a escuchar ahora por el Rab. Acuérdense que es el CD nuevo que vamos a poner, que estamos empezando a poner a su disposición sobre las melodías de Shabbat. 11 Nigunim, una de ellas es Shalom Aleichem, que esta vez lo vamos a escuchar en la voz del Rab. Violín y piano por la familia Brodsky, Mordechai y Luba Brodsky.
¿Se escucha bien?
Muy bien, Shalom Aleichem, interpretado por el Rab Ginsburg. Dígame, ¿cuánto cuesta hacer un programa de televisión de 2 horas con música, con entretenimiento, con diversión y sobre todo con Torah y espiritualidad? Acá lo hacemos directamente con la fuerza que ustedes nos dan. ¿Cómo construimos elementos, armas? Decíamos que, si volvemos al principio de la perashá, voy a tener que contratarme en algún programa de un canal de televisión, ¿no? Sí. Cuando se partió el Mar Rojo, decíamos que corresponde a la Yud. Todo comenzó, entonces, ¿qué quiere decir partir? Anular. Y anular es justamente la anulación, es la cualidad interior, la fuerza interior de la Sefirá de Jochma. Rebbe Nachman dice que la partición del mar, la apertura del mar es la anulación de la dimensión del tiempo. Es como que se abrió y se mantuvo así, y como que el tiempo fue detenido en ese momento. Por eso está dicho que las paredes, el pueblo de Israel pasó en 12 caminos que se abrieron en el mar, y cada uno tenía una pared del costado y del otro, que no estaba congelado, sino que eran las aguas que estaban paradas y se veían los pescados moverse ahí adentro. Entonces, no es que se congeló el espacio, sino que se congeló el tiempo. Se abrieron las aguas y como cuando viene una ola y se levanta y se ve el fondo, y no volvieron, sino que se mantuvieron así como estaban, como si el tiempo se hubiera paralizado. Como les puse aquí, en el Sefer Yetzirah, el libro de la formación, está dicho que hay 3 dimensiones generales: mundos, que es el espacio; tiempo, año, que es el tiempo; y nefesh, que es el alma, que representa la psiquis. Entonces la tarea de cada judío, la tarea de cada alma que ha descendido desde lo alto a este mundo material, es volver constantemente a Dios. Como está dicho, Kol HaHaim Betshuvah, toda la vida hay que estar en un estado de retorno. No era que viajaba por túneles, sino que eran canales que se abrieron, no iban por abajo del agua. El mar se abrió y estaba el cielo arriba, y ellos andaban en tierra seca, como dice la canción del mar. Entonces, el alma baja a este mundo, entra en un cuerpo, pero cuando el alma estaba allá arriba, en lo alto, estaba a nivel de tzadik, sin pecado, todo perfecto. Pero de momento que el alma se inviste dentro del cuerpo, es afectada por el veneno de la serpiente, el veneno del instinto del cuerpo. Entonces las almas tienen que moverse, tienen que ir todo el tiempo de su estado de tzadik a un estado de Baal Teshuvah. Y esto no es solamente para las personas normales como nosotros, sino incluso para los tzadikim de nuestro mundo. El tzadik, por supuesto, él hace teshuvah porque él mismo no pecó, pero él es un alma general que están dentro de él todas las almas que están apegadas a él. Entonces él hace teshuvah por los demás. Pero de todas maneras,
La teshuvá del tzadik significa que si alguien se queda en un lugar y no sigue avanzando, por más que sea un tzadik, retrocede. Y todo retroceso para él es un pecado. Entonces el tzadik tiene que estar constantemente trabajando durante toda su vida para seguir perfeccionándose y elevándose a Dios. Y eso es el estado de retorno, de teshuvá, simplemente porque su alma está dentro del cuerpo. Como está dicho que no hay tzadik que vivió y no pecó. Y así también está dicho que el tzadik 7 veces cae y se levanta. Y esto es lo que significa que el espíritu siempre vuelve a Dios. El alma está en un estado constante de retorno a Dios. Entonces, hacer teshuvá, ¿qué es? Anular lo que está abajo para para hacerlo retornar y ascender arriba. El Maggid de Mesri dijo que esa es la tarea de los tzadikim, de transformar lo malo en bueno y la oscuridad en luz y lo amargo en dulce. Pero ahora lo que estamos diciendo, que esta tarea también entonces es para los Balei Teshuvá. Este tipo de anulación, como siempre decimos, no es destruir las cosas mundanas, no es hacer que desaparezca el cuerpo, como mal lo entendieron Nadab y Abiú, los hijos de Aarón, que su alma partió de tanto apego a Dios, sino que es anular aquellas cosas que nos impiden hacer ese retorno, aquellas cosas que nos afectan y nos impiden acercarnos a Dios. Entonces, como vemos aquí, esta anulación hay que realizarla de 3 maneras diferentes, a estos 3 niveles: espacio, tiempo y alma. Y justamente estas anulaciones se producen en la Perashat Bo, en la Perashat Beshalach y en la Perashat Yitro. ¿Sí? Ya hablamos de estas 3 parshiot. En esta semana estamos en la Perashat Yitro, en el segundo día. Dijimos que la anulación es la cualidad interna de la sefirá de Jochma, de sabiduría. Pero el espacio tiene que ver con Binah, con el entendimiento, con Ima. Y el tiempo está relacionado con Jochma, que es Abba. Entonces vamos a seguir poniendo acá los paralelos. El espacio es Jochma, así como dijimos que el mar representa a Jochma, ¿sí? Sería una continuación de la clasificación que hicimos allí arriba. Entonces, esto es Jochma, sabiduría, Ima, al principio Abba, Padre, y Beshalach es la anulación del tiempo, que es Binah, ¿sí? Y Nefesh, entonces, por consecuencia, es Dad, que es el principio de unificación. Y que está
su raíz por encima de Abba y Ma, su raíz está en Keter. O sea que al unirse Abba e Ima, se elevan y revelan la raíz que está por encima de ellos. Ahora, por el hecho de que los tres tienen que anularse, significa que la anulación de cada uno de esos tres puntos es la revelación de la interinclusión de Jochma en cada uno de ellos. ¿Está claro? ¿Cómo hacemos para anular a cada una de esas fuerzas del pensamiento, Jochma, Binah y Da'at, el espacio, el tiempo y el alma, la psiquis, a través de interincluir el aspecto de Jochma? Una de las formas de interpretar esto, ¿cuál sería? Que tenemos que imbuir en el espacio, o sea, en el mundo que nos rodea, tenemos que ver, tenemos que extender en el tiempo que vivimos y en nuestro ser el hecho de la partición del mar, la revelación de Jochma. Eso es la interinclusión de Jochma en cada uno de los poderes de la mente, Jochma, Binah y Da'at. ¿Sí? El otro día hicimos un ejercicio de interinclusión de cada una de las 13 formas de amor en Gesed, que es la cualidad, la fuerza de donde proviene el amor, la fuerza interior de Gesed. Entonces la rectificación del amor es incluir todas las clases de amor que vimos el otro día, desde el amor a Dios por la creación y la creación por Dios, el amor del profesor al alumno, del alumno al Rab, de los alumnos, de los hermanos, del padre, del esposo a la esposa, de la esposa al esposo, del padre a la madre al padre, del rey a los súbditos, de los súbditos al rey, 13 amores, cada uno interincluidos, llegamos a rectificar todos nuestros conceptos de amor. Y para eso tenemos que ubicarnos en cada momento, practicar y sentirnos padres, sentirnos maestros, sentirnos y ver cómo amamos a nuestra contrapartida. En este caso, para anular, ¿qué quiere decir anular? Nuevamente, no significa que desaparezcan, no significa destruirlos, sino significa elevarlos a Dios. Revelar la divinidad en este mundo. ¿Qué significa? Interincluir la Jochma, que es el principio de la revelación del milagro de la inconsciente en la conciencia, en cada uno de nuestras dimensiones de la vida. El mundo, que es el espacio, el año, que es el tiempo, y el alma, que representa nuestro ser, nuestra psicología, nuestra psiquis. Dentro en el mundo, ver el espacio, el tiempo y el ser humano, el alma, es fácil. Pero eso también está dentro de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tiene un cuerpo que es lo que llamamos el espacio. Tiene un movimiento que es el tiempo de vida, el pasado, el presente y el futuro. Y tiene el alma con sus vestimentas y sus cualidades. Entonces, así como lo hacemos en nosotros mismos, lo hacemos en el mundo que nos rodea, y así rectificamos. Y mientras tratamos de meditar en este asunto, les voy a pedir que mediten unos minutos, primero haciendo la respiración de Hedva, para entrar en estado alfa.
relajar el cuerpo, eliminar todas aquellas cosas que nos pueden rodear, que nos eviten, nos pongan en tensión, y meditar dentro nuestro cómo sería ubicarnos dentro de ese mar abierto. Primero, ver cómo se abre el mar y cómo nosotros vamos en medio del mar abierto, caminando en tierra firme. Y salimos de allí victoriosos, viendo cómo nuestro enemigo se hunde, que nuestro enemigo es lo que oculta a Dios, aquello que nos impide realizarnos como personas. Y al final le cantamos a Dios en agradecimiento. Entonces, vamos a poner una melodía y vamos a respirar hondo y imaginarnos, utilizar el ojo de la mente para imaginarnos estando allí, y lo que significa eso. Vamos a meditar un minuto en todo ese proceso del mar que dijimos recién. Y luego vamos a tratar de meditar en qué significa para cada uno de nosotros en nuestra vida actual. Que de repente nos liberamos de la persecución y se nos abren las aguas, se nos revela dentro nuestro la verdad y pasamos libres. A veces, cuando le pido a la gente que mediten en esa, es como un sueño, la imagen de estar en medio de las aguas abiertas que se están moviendo a nuestro alrededor, pero se mantienen firmes y no nos mojan, no nos ahogan. Hay personas que no lo pueden hacer porque sienten todo eso como una amenaza. Entonces la idea es liberarse, anular el tiempo, el espacio y la psiquis a través de este ejercicio. ¿Ok? ¿Comenzamos? Mientras comienzan a meditar, vamos a tener 5 minutos más o menos. Vamos a poner una melodía que nos sirva para eso. Están allí, ¿no? El Ram nos canta con esa melodía y cruzamos el mar bailando.
Muy bien. Entonces salimos de nuestro mar, salimos triunfantes y agradecemos a Dios. Y ese triunfo es que logramos la anulación. En general la psicología lo que hace es reforzar al ego. Pero en verdad la forma de ser sano y tener una mente sana y vivir feliz es justamente anular, en el sentido no de eliminarlo, sino de entregarlo a Dios, ofrendar todo lo que tenemos a nuestro verdadero creador, llevar todo a su raíz, saber de dónde venimos y a dónde vamos. Entonces, todo esto sirve para construir Keilim. Un psicólogo, un consejero, lo que hace es dar armas, y como acá estamos hablando del canto del mar, y estamos hablando de la guerra contra Malek, entonces estos Keilim representan tanto instrumentos musicales, como las panderetas y todas esas los que utilizaban las mujeres cuando cantaban, y en general la voz, todos los instrumentos que se usan para la música. También representa los, a las armas de guerra. Por eso cuando el pueblo de Israel salía a la guerra, iban los Kohanim y tocaban las trompetas, y los soldados iban con sus armas. Entonces todo este tema de los Keilim en la Torá tiene que ver con el combate. El combate con la música y el combate con las armas de guerra, para agradecer a Dios y para luchar en contra de Malek. Entonces, las principales manifestaciones de estos instrumentos son justamente en las dos letras Hei del nombre Bahía. Aquí abajo les he escrito un pasuk que relata la Torá de cómo salió el pueblo de Israel de Egipto, que dice, Behamushim alu bene Israel meret Mitzrayim. Hamushim, por un lado, quiere decir pertrechados. ¿Pertrechados con qué? Con armas de guerra para luchar contra Malek. Y también pertrechados con instrumentos de música. Por otro lado, Hamushim, como ustedes ven, tiene que ver con la palabra Hamesh. Y algunas interpretaciones, comentaristas de la Torá, traen que de aquí, que en realidad de Israel solo salió el 20% de todos los Bené Israel que había en Egipto, y el resto quedaron allí y murieron en la plaga de la oscuridad. Y está dicho que en la redención final todos van a salir, nadie se va a quedar adentro. Que el Hamushim va a ser nada más que los instrumentos musicales con que vamos a recibir al Mashiach y vamos a recibir a Dios en el Beit HaMikdash. En el Beit HaMikdash los Leviim eran los cantantes y que
tocaban los instrumentos musicales. Entonces, así como los cirujanos y la gente que se ocupa de shkitá, de sacrificar animales y que están con la sangre, tienen que ver con los Kohanim, con el alma de los Kohanim que venían que eran los que hacían los sacrificios en el Bet HaMikdash, aquellos que tienen que ver con la música están relacionados con los Levim, que de eso se ocupaban en el Bet HaMikdash. Y Hamushim, como dijimos, que es 5, también tiene que ver con los 5 libros de la Torá. Entonces todo esto son los tantos instrumentos que tiene el judío y que nosotros estamos dando a todos ustedes, a los judíos, a los no judíos, para anularse y refinar sus cualidades y poder completarse, realizarse como persona. ¿Qué significa anular el espacio, la dimensión de espacio? Poder salir de Egipto, la tierra de la esclavitud, escaparse, hacer esto en la psiquis. Primero, para salir de la estrechez, tenemos que anular la dimensión del espacio. El nombre de Faraón corresponde a la Hei superior, Ima, y cuando estamos en Egipto es como si estuviéramos en el útero. En este caso era un espacio negativo, pero es comparado con el horno donde se funden los metales. Pero también en el sentido positivo es como el útero materno donde se forja, donde se desarrolla el embrión y se transforma en un ser humano. ¿Cómo escapamos de ese lugar? ¿Cómo hacemos para anular la dimensión del espacio, el mundo material que nos está reprimiendo, que nos está, como dice la palabra Mitzrayim, nos está afectando, nos produce limitación y estrechez? Para anularlo necesitamos sabiduría, necesitamos Jochma. ¿Y cuál es el instrumento que corresponde a la Hei superior de Binah? La meditación. Entonces, cuando meditamos, nos concentramos en el poder de la anulación dentro de la meditación. Recién estábamos meditando en el cruce del mar, que representa la Hei, pero estábamos meditando en el concepto del tiempo. Pero el momento en que el pueblo de Israel salió de Egipto está relatado en la Perashat Bo. Perdón, en la Perashat cuando se preparó para salir, estaba en la Perashat Bo. Entonces, esa capacidad para salir y tener la fuerza de escaparse de Egipto representa la anulación del tiempo. Entonces, la meditación es un instrumento para poder anular el tiempo, el espacio.
a través de anular la Jochma. ¿Qué significa anular la dimensión del espacio? Por ejemplo, estamos sentados en un Beit Knesset, estamos sentados en la casa de estudio, y anular el espacio significa que el espacio va perdiendo su dimensión y sentimos que no estamos allí, sino que estamos imbuidos, estamos metidos dentro de aquello que estamos estudiando. Por ejemplo, recién ustedes, ¿cómo anularon el espacio? A través de que todo lo que los rodeaba dejó de existir y se concentraron en aquello en lo que estaba dentro de sus mentes. Ustedes en ese momento dominaban el espacio. Se trasladaron del espacio que los rodeaba al espacio donde ustedes querían estar. Por eso el Baal Shem Tov dice que así donde está la mente del hombre, así va a estar. Entonces, a través de eso volvemos a nuestra raíz. Y cuanto más volvemos a nuestra raíz, más pequeñas se vuelven las cosas que nos rodean. Menos dejan de tener influencia sobre nosotros. Entonces la nulificación, que es la sabiduría de la Yud del nombre de Havaya, es la letra más pequeña. Entonces tender a la Yud, a la anulación, es tender a ser pequeño. La meditación, en general, nos lleva a expandir, porque es Binah. Binah es expansión, enriquecer toda una experiencia, todo un concepto. Pero aquí lo que tenemos que meditar es que la realidad del mundo que nos rodea cada vez se hace más pequeño y se anula a su origen, a la nada. Entonces, la forma más simple de poder realizar este tipo de anulación es justamente la anulación del espacio. Después vamos a ver cómo es imposible separarlo de la anulación del tiempo y de la psiquis, pero para poder entenderlo tenemos que ir desarrollándolo parte por parte. Vamos a dar un ejemplo de esta meditación simple en la grandeza de Dios. El Rambam dice que hay que meditar en la grandeza de Dios a través de ver las maravillas en la creación, las maravillas en la naturaleza. Todo científico hoy en día está interesado en de dónde vienen las cosas, de dónde viene el mundo. Van hacia atrás en el tiempo hasta llegar al Big Bang, a la gran explosión original. ¿Qué es lo que pasó allí? Todo era infinitesimalmente pequeño. Todo era como la nada. Entonces así también en el tiempo, en el espacio, en la psiquis, existe un lugar donde todo es solo un punto sin dimensiones. ¿Qué es lo que tratamos de hacer al experimentar esto? La anulación, la autoanulación, es un movimiento, un ir psicológico, donde alcanzamos la profundidad del comienzo. Así está dicho en el Sefer Yetzirah, referido a la sefirá de sabiduría, de Jochma. La anulación es retornar en el tiempo a ese lugar que nosotros conocemos como Bereshit.
en el comienzo. En el comienzo donde solo existía Dios y la creación no existía. Estaba todo anulado dentro de él. Entonces, así como uno lee la Torá en forma temporal hacia adelante, desde el principio hacia nuestros días, anularse es retroceder en el tiempo y volver tanto espacialmente como eran todo aquello, en aquel momento que el espacio era un punto, el tiempo era un punto y también todas las almas eran un punto, o sea, eran parte de Dios en lo alto. Eso es experimentar la anulación de Jochma, la anulación del espacio. Cuando nosotros decimos que queremos profundizar en el final de los tiempos, en el mundo por venir, se refiere al entendimiento. Queremos entender, meditar en el tiempo y ver cómo todo avanza hacia el mundo por venir. Pero meditar en la profundidad del inicio, en el inicio donde Dios creó los cielos y la tierra, es meditar en la sabiduría. Y cuando vamos más y más acercándonos al comienzo, todo va desapareciendo, todo retrocede y se transforma en un solo punto, un punto sin dimensiones, y desde allí llegamos a la nada. Entonces, esto se merece una nueva melodía, ¿no? Pero vamos a continuar. Vamos a continuar unos 5 minutos más y vamos a poner otra melodía. Entonces, para escapar de del mundanal Egipto en que vivimos, tenemos que anular el espacio, la dimensión del espacio como vimos recién. Y el espacio tiene que ver con entendimiento. ¿Sí? Jochma es, anulación es el punto. Llevar Jochma al entendimiento es hacer que la meditación, que es expandir hacia el futuro y en todas las dimensiones del espacio, como forma de letra Hei, de entendimiento, se transforme todo en un punto, o sea que vaya de nuevo para atrás. En hebreo, que no hay espacio, se dice Ein Makom. ¿Sí? Y Ein Makom son las letras, las iniciales de Aleph Mem. ¿Qué significa Aleph Mem? Em significa madre. Em es Ima. Entonces, aplicar la anulación del entendimiento de salir de Egipto a través de la meditación. Pero cuando decimos que no hay tiempo, Ein Zman forma
Od o Az. Az quiere decir entonces, como en el canto del mar, Az Yashir Moshe, Bnei Israel, Tashirah Azot. Así comienza el canto del mar, Az. Entonces, el canto del mar significa Az, la anulación del tiempo. Entonces, podemos inferir de esto que meditar en el tiempo, en cómo todo va hacia el comienzo, como todo el mundo va hacia el principio, anula el espacio. Cantar, la música, nos hace ir por encima del tiempo, como el canto del mar. Otro ejemplo del canto del mar está relacionado con el entendimiento, dijimos recién, con Ima. ¿Por qué? Porque Az, Aleph Zain, es 1/7. Aleph es 1, Zain es 7. Como la madre que está por encima de los 7 hijos. ¿Sí? Binah está por encima de las 7 sefirot desde Gesed hasta Malchut. Entonces, Az, la anulación del tiempo, también representa a la anulación del entendimiento de Ima. Hay una Mishnah al final de Masejet Kinim, del tratado del Talmud, que dice que cuando una oveja está viva, tiene una voz, pero cuando muere, tiene 7 voces. Hay algo acerca del sonido de la oveja que despierta piedad. ¿Sí? Vamos a poner los últimos 20 minutos de esta clase para llegar a las 2 horas y luego vamos a continuar esta clase pasado mañana. Cuando la oveja vive, sale una voz de su boca. Dice la Mishnah entonces que cuando está viva sale una voz y cuando muere salen 7 voces. Algo extraño, ¿no es cierto? Cuando está viva sale la voz de su boca, pero cuando muere de su cuerpo salen 7 voces. ¿Por qué? Porque sus 2 cuernos se transforman en 2 shofar, de los huesos de sus piernas se hacen 2 flautas, con su piel se hace un tambor, y de sus tripas, de sus tendones, se hacen las cuerdas del arpa y del violín. Nebel Bequinor, son 2 instrumentos de cuerda. Interesante, ¿no? Y linda esta Mishnah. Cuando la abeja vive tiene una voz, cuando muere, 7 voces. Sus 2 cuernos que son el shofar, de sus 2 piernas, de los fémur de las piernas se hacen las flautas, de su cuerpo de la piel se hace el tambor y de sus tendones se hacen las cuerdas
del nebel y del quinor, dos instrumentos de cuerda que se tocaban en el Beit HaMikdash. Hay una pregunta de los sabios que dice, ¿qué es mejor? ¿Cantar con la voz humana o hacer instrumentos musicales? Los hombres en el canto del mar cantaban con sus voces y las mujeres, por modestia, cantaban con sus instrumentos. Entonces, esto se comprende que los instrumentos eran justamente la modestia de las mujeres. Y así la raíz de los instrumentos musicales, de los keilim, como decíamos recién, está en un lugar más elevado que la raíz de las luces, como siempre estudiamos. Primero se hizo el vacío, que es el origen de los recipientes, y después se introdujo la luz, que es el origen de las luces. Entonces, los keilim, que representados por estos instrumentos, tienen un nivel más elevado dentro de la creación que el alma, la voz que sale del alma. Y eso está oculto en lo que se llama Radla, la cabeza superior del inconsciente. Entonces la voz de la mujer, a través de estos instrumentos, viene de el aspecto inferior de Ima, que se llama Tbuna, que de ahí es donde surgen los 7 sefirot inferiores. Entonces la voz está arraigada allí arriba, oculta, perdón, los instrumentos, la raíz de los instrumentos está oculta allí arriba, en Radla, y de ahí deriva el aspecto inferior de Ima, que es Guna, de donde surgen los 7 sefirot inferiores. Después de esta meditación, imagínense que están tocando sus músicas y cantando con los instrumentos que se hicieron con la oveja y escuchamos esta canción que nos trae el rap.
Shabbat Shalom Mevorach. Entonces decíamos que los instrumentos musicales tienen su sonido y los instrumentos tienen un origen superior en su raíz. Perdón, para concretar, el sonido de la voz la raíz de los instrumentos está más elevado, entonces está más oculto que la raíz de la voz. Es decir, por eso cuando uno canta es algo más natural, en cambio para sacar el sonido de los instrumentos musicales hay que hacer todo un proceso. Su raíz está más elevada que el de la voz. Hablamos entonces de la anulación del espacio y del tiempo, y ahora hace falta anular el ego, anular el yo, como decíamos las otras veces que publicamos en Facebook. No hay que destruir al ego, no hay que anularlo del todo, simplemente hay que bajar su volumen, hay que modularlo. Entonces, en las dos primeras parshiot estaba la anulación del tiempo, del espacio y del tiempo, a través de la salida de la esclavitud, a través del mar y del canto, Beshalach, la salida de esclavitud en Parashat Bo, y en Yitro es la entrega de la Torah. ¿Dónde vemos en la entrega de la Torá la anulación del ser? Que el judío se anuló a Dios. Cuando el pueblo de Israel está frente al monte Sinaí, preparado para recibir la Torá, dijo, Naaseh benishma, haremos y luego escucharemos. Eso es lo que representa la anulación del ser. La anulación de la voluntad de la persona. Siempre uno quiere saber qué es lo que le pide, pero cuando alguien quiere pedir, sobre todo una esposa quiere de su marido, o un hijo quiere de su padre, saber si lo quiere realmente, le dice, decime que sí, y después le dice qué es lo que le va a pedir, ¿no es cierto? Así Dios nos pidió a nosotros. Confíen en mí, hagan lo que yo les digo, después van a entender. Vamos a escuchar, vamos a hacer, después vamos a escuchar las explicaciones. Esta es la anulación de nuestra voluntad. Es la tercera anulación del Nefesh, que habla el Sefer y el Tzilá. Y eso pasa en esta perashá, donde estamos en esta semana. Entonces, estamos en una semana especial para confiar en Dios y anularnos a su voluntad. Entonces,
está el éxodo de Egipto, está la partición del mar y está la entrega de la Torá. Estas son las tres anulaciones. Éxodo, por eso es importante vivir con el tiempo, saber constantemente en qué para allá uno vive. Entonces, en base a esto, podemos estar preparados para construir herramientas, armas correctas para ayudar y para ayudarnos. Y esto entonces, aquí entramos en la construcción de esos elementos que se refiere a la psicología de la Torah, el Torah Nefesh. Entonces, lo que intentamos hacer a través de esto y en general de todo el trabajo que estamos realizando en todas las clases, es tener la capacidad de construir instrumentos apropiados para curar nuestra psiquis, lo que llamamos el nefesh en hebreo. Nefesh es el nivel más bajo del alma, que representa las vestimentas, donde se inviste en las vestimentas y es la parte que necesita curación, necesita rectificación. El resto del alma está por encima, no se mancha con las cosas de este mundo, pero la parte más baja, que es la que se inviste dentro del cuerpo, dentro de las vestimentas, y es la que se corrompe, la que se mancha cuando el alma entra al cuerpo, a este mundo, ese es especialmente el nefesh. Por eso, no sé, la psicología, la psiquis, en la Torah le llaman nefesh. ¿Sí? ¿Está claro esto? Esto es algo muy importante, porque a veces uno se confunde qué es nefesh, qué es ruach, qué es alma, qué es psiquis, qué es todas esas cosas. Entonces, cuando en la Torah se habla del nefesh, también se dice que el nefesh es la sangre. Allí está investida la vitalidad, que es justamente la parte del alma que se mezcla con el cuerpo material. Y eso es lo que tenemos que rectificar. Y si rectificamos eso, entonces rectificamos también el cuerpo, el alma animal. Dijimos que las armas, los instrumentos de guerra corresponden a la He inferior y los instrumentos de música corresponden a la He superior. Vamos a agregarlo aquí. Desde el canto del mar, la He superior son instrumentos de música. Entonces termina el tiempo, no lo vamos a alargar. Vamos a continuar y vamos a retomar esto en la próxima clase, el miércoles. Vamos a copiar esto, todo este esquema bastante interesante. Es interesante este esquema que hemos hecho aquí de la clase del Rab. Vemos cómo el Rab se sienta y habla y habla y habla 2, 3 horas, pero dentro suyo tiene todo un esquema que cuando uno lo transcribe se da cuenta cómo dentro de él está todo claro y las palabras que salen de él son lo que llamamos palabras Divrei Elohim Haim, las palabras del Dios viviente. También Divrei Elohim Haim es lo que nosotros llamamos la Kabbalah.
Entonces, un segundito que quiero guardar esto. Así lo tenemos para la semana que viene, para la clase que viene. Cada vez lo quiero más al RAD, ¿eh? 5 minutos. Muy bien. Entonces, la clase que viene vamos a ver cómo construir a través de esto instrumentos apropiados para la guerra y para la música. Y dijimos entonces que los instrumentos, los recipientes, vienen de ese lugar que se llama Sniuta. Sniuta quiere decir modestia. ¿Qué es modestia? Cuando es ocultar la intimidad de cada uno. ¿Qué significa cubrirse el pelo, ponerse ropas modestas? Es Sniuta. Y espiritualmente en Kabbalah se refiere a Radla, la cabeza, Reisha de lo Yadá Veloit Yadá, la cabeza inconocible, que es la cabeza superior de Keter, Radla. En Kabbalah se llama Tzniuta, en arameo, que es Tzniut, modestia. Y al final de la Perashá Beshalach, de la semana anterior, vimos cómo el pueblo de Israel pelea contra Amalek y llegan a un lugar que se llama Refidim. Refidim, explican los sabios, esto lo vamos a recapitular la próxima clase, si Dios quiere. Refidim, dicen los sabios, es llamado así porque no querían, hacían guerra contra el estudio de la Torá. También allí no tenían agua, no tenían lo que tomar. Un lugar seco, sediento. ¿Eso qué significa? Que no tenían instrumentos, no tenían la Torá, que es la que nos da los instrumentos. Y por eso estaba seco, justamente. Hoy en día, cuando uno no estudia Hasidut, el Hasidut es lo que nos da, sacía la sed de nuestra alma. Entonces, lo que estamos haciendo aquí es construir herramientas, elementos que nos sirvan para enfrentarnos a este mundo y volver a Dios. Y eso es el trabajo del Hasidut. Por eso los Hasidim elevan las manos a Dios cuando cantan y hacen este movimiento que es traer de abajo hacia arriba. Y a través de traer de abajo hacia arriba, al bajar traen esa agua de la Torah. Nos despedimos con otro nigún del Rab, que es la danza que se canta después del Kiddush. Que es la danza que cantamos antes, escuchamos antes al salir del Mar Muerto, al cruzar el mar. Y así nos despedimos por ahora. Acuérdense que a fin de mes termina el tiempo de la venta del pack de la vitalidad, donde tenemos 3 libros y las letras de la Lesbet y una melodía. Luego el mes que viene vamos a traer otra mitzvah que estamos preparando, pero
acuérdense que el pack y todo lo que nosotros les damos no es para que lo repartan así sin ton ni son. Tienen que repartirlo, pero tienen que pedirle a la persona que se los dan, ya terminan,